Bueno, cuando leemos, hermanos, la palabra de Dios, podemos observar que en ella se nos habla de varios pactos que Dios estableció, por ejemplo, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés. Y la Biblia nos habla del nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa. Nosotros caminamos amparados por el nuevo pacto. Amén. Nosotros en Cristo disfrutamos de todas las bendiciones que abarca el nuevo pacto. Y usted puede estar aquí en Colombia o irse, como decimos usualmente, a la Conchinchina, pero siempre va a vivir amparado, guardado, cubierto por las bendiciones del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia entonces menciona la existencia de varios pactos a lo largo de la historia de la humanidad, pero el mejor de ellos es el pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que Él reposa sobre mejores promesas. Dice Hebreos capítulo 8 versículo 6 que es un pacto, es un acuerdo, es una alianza, y en los pactos hay promesas y hay también demandas. Amén. Diga entonces: yo vivo amparado, cubierto por el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Amén. Vamos, bien fuerte ese aplauso al Señor. Hermanos, y esto es importantísimo, por favor, que cada uno lo entienda, que lo sepa, que lo crea, que lo atesore. Y a donde quiera que usted vaya, cada vez que haga algo, que emprenda algo, que usted pueda decir: todo lo que hago, lo hago amparado por el nuevo pacto. Las promesas del nuevo pacto son mías. Amén. Me bendicen. A donde quiera que usted vaya, cualquier cosa que usted emprenda, cualquier cosa que usted enfrente, hágalo sabiendo esto: que usted camina amparado por el nuevo pacto. Y ahora voy a enseñarle las bendiciones, las principales bendiciones del nuevo pacto. Porque si la Biblia dice que el nuevo pacto reposa sobre mejores promesas, pues la pregunta es: ¿cuáles son esas nuevas promesas? ¿Sí o no, hermanos? Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Ayer con mi esposa leíamos este pasaje y nos llamó poderosamente la atención. Éxodo 4:24 dice: y aconteció en el camino. ¿En cuál camino? Cuando Moisés iba rumbo a Egipto. ¿Para qué? Para convertirse en el líder que liberaría o que lideraría la libertad de Israel de la cautividad en Egipto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso ¿qué? Eso suena como raro, ¿o no, hermanos? Entonces Séfora, quien era la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Es decir, que finalmente Dios no lo mató. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de mi sangre a causa de la circuncisión. Entonces, la palabra nos enseña que Moisés, en obediencia, iba rumbo a Egipto. Hacen una parada en una posada, no se sabe exactamente en cuál. Les aparece Dios y Dios quería matar a Moisés, quería detenerlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál era la causa? Pero la Biblia revela la solución de ese problema. Dice que la esposa de Moisés cogió un pedernal, hermanos, como un cuchillo, y ¿qué hace? Corta el prepucio de su hijo y lo tira a los pies de Moisés. Y la palabra enseña que lo que hizo Séfora solucionó el problema. Y Dios dejó ir a Moisés, siguió que continuara el camino. Entonces, si la solución fue cortar el prepucio, entendemos que ese era el problema.
El gran problema es que el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Ojo con eso, por favor. El gran problema es que el hijo de esta pareja, Moisés y Séfora, no había sido circuncidado. Circuncidado. Y Dios entonces les sale al encuentro. Y escuche esto: más que querer matar a Moisés, lo que Dios quería era detener el avance de Moisés. Detenerlo. ¿Hasta qué? Hasta que ese muchacho fuera circuncidado. Circuncidado. Una vez que fue, creo que la mayoría saben qué significa la circuncisión, ¿verdad? ¿O lo explico? Cortar el prepucio, ¿verdad?, del miembro reproductor del hombre. Eso es la circuncisión. Ahora, la pregunta es: ¿por qué era tan importante la circuncisión? ¿Por qué Dios no permite que avancen sin que este muchacho estuviera circuncidado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los detiene? Y la respuesta es muy poderosa. Génesis 17, del versículo 1 en adelante. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué tal ese pacto tan tremendo y tan poderoso? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10, por favor, léanlo conmigo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dígalo: será circuncidado todo varón entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Hermanos, Dios estableció un pacto con Abraham, que luego se llamó Abraham. Y ese pacto consistía en que Dios sería el Dios de ellos. Eso significa el que los iba a bendecir, el que los iba a cuidar, el que los iba a guiar, bueno, etcétera, etcétera. Pero dice Dios con claridad: pero hay una señal inequívoca, y es la circuncisión. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la señal que Dios estableció con Noé de que nunca más destruiría este planeta con un diluvio? El arco iris, exactamente. El arco iris era, hermanos, la señal de ese pacto entre Dios y Noé. Pero la señal entre Dios y Abraham era la circuncisión. Diga: circuncisión. Ahí está claro entonces. Dijo Dios: no pueden fallar a eso. Todo varón debe ser circuncidado. ¿A qué edad? A los 8 ¿qué? Días. A los 8 días de nacido. Pero eso no tiene vuelta de hoja. Sí o sí, todo varón. Ahora, eso no aplica para nosotros, pero sí aplicaba en ese momento. Todo varón debe ser circuncidado a los 8 días. Y esa circuncisión va a ser la señal de que ese varón está amparado por mi pacto, que yo soy su Dios, quien lo bendice, quien lo cuida, quien lo guía. Amén. Hermanos, esto era tan importante, y escúcheme con atención, que cuando David enfrentó a Goliat, y sé que todos lo han leído, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 34, ahí dice que el argumento principal de David
para enfrentar a Goliat fue que Goliat era un incircunciso. Goliat era un tipo grande, de 3 metros de estatura, experimentado en la batalla, armado hasta los dientes. Pero ¿qué dijo David? Este es un incircunciso. Lo que David estaba pretendiendo decir era: este tipo no está amparado por el pacto. Este tipo no tiene la bendición de Dios. Este tipo no tiene puede ser muy grandote y puede estar muy bien armado y puede tener mucha experiencia peleando, pero este tipo es un incircunciso, no está amparado por el pacto. Este no tiene la protección de Dios, este no tiene la bendición de Dios, este no tiene el respaldo de Dios, porque este no ha sido circuncidado. ¿Sí están entendiendo por qué Dios detuvo a Moisés? ¿Por qué? Hermanos, escuche esto, por favor. Moisés iba rumbo a Egipto, y a través de Moisés Dios iba a tratar con Faraón y con, escuche, los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque cada plaga, ¿cuántas plagas hubieron? Las 10 plagas, ¿verdad? Cada plaga, de alguna manera, era una confrontación para ridiculizar a un dios de Egipto. Nunca se olvide de eso. Por ejemplo, dice la Biblia que un día hubo tinieblas. Para los egipcios el sol era un dios, el dios Ra. Por lo tanto, cada plaga tenía como objetivo quebrantar, derribar, avergonzar un ídolo en Egipto. Nunca olviden esto: atrás de toda cultura hay un culto, atrás de todo culto hay un ídolo, y atrás de todo ídolo, hermanos, está el diablo. Acuérdense de eso. Se lo repito: atrás de toda cultura hay un culto, atrás de todo culto hay un ídolo, y atrás de todo ídolo está el diablo. Principados, potestades, gobernadores, huestes. Ok, está el diablo, hermanos. Entonces, Moisés, hermanos, entienda esto, no solamente iba a enfrentar al faraón, sino que iba a enfrentar a esa cantidad de demonios y de dioses con D minúscula, hermanos, que eran autoridad en Egipto. Entonces Dios, por amor, diga por amor, cuando ve que Moisés va bien olímpico, porque, hermano, la verdad es esta: a veces somos muy olímpicos. Somos muy olímpicos a veces. Y va Moisés bien olímpico allí, hermanos, pero una guerra violenta, rumbo a Egipto, a enfrentarse, hermanos, con los malandros más terribles del infierno. Y va bien campante con el hijo sin circuncidar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué acabo de enseñarles? Que ese muchacho iba por fuera del pacto. Exactamente, esa era la señal del pacto. Seguramente Moisés estaba circuncidado, pero ese muchacho no. Entonces Dios, por amor, que dice: venga, hermano, usted no sabe lo que está haciendo, y usted como que no entiende lo que va a enfrentar. Y si usted lleva a ese muchacho así, sin la circuncisión, eso es papita para el loro. Allá se lo van a comer vivos, porque hay una ilegalidad. Diga ilegalidad. Hay una ilegalidad. Y usted es mi hijo, yo soy su Dios, yo lo llamé, pero hay que caminar en legalidad, porque si va así con su hijo sin circuncidar, allá el diablo y todo lo que van a enfrentar se lo van a comer vivos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios respeta su palabra, y en su palabra Él había dicho: la señal de este pacto es la circuncisión. Entonces, cuando Dios dice la Biblia que quería matar, detener a Moisés, no era matar por odio. Lo que Dios quería era evitarle un problema más grande. Lo que Dios quería era que Moisés ordenara su casa. ¿Cuánto me están entendiendo? Muchas veces, hermanos, Dios nos detiene. Y de pronto usted se enoja: pero ¿por qué Dios no me deja avanzar? Pero piense hoy en esto: no es que te está deteniendo para no dejarte avanzar, te está deteniendo para llamar tu atención, para que de pronto corrijas algo, para que de pronto endereces algo, para que de pronto ordenes algo. ¿Cuántos dicen amén?
Porque le repito, si Dios deja que Moisés se vaya con el hijo así, sin circuncidar, allá en Egipto se los comen vivos. ¿Por qué? Porque irían por fuera del pacto, o por lo menos el hijo iría por fuera del pacto. Hermanos, si el diablo, alguien decía, el diablo sabe más, ¿por qué decía el dicho? Por viejo que por diablo, ¿cierto? ¿Usted cree que el diablo no sabía eso? ¿Usted cree que el diablo no sabía que ese muchacho iba sin circuncidar? Yo creo que el diablo decía que no vaya a caer en cuenta. Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tantos años y Moisés no lo circuncidó? Pero le repito, yo creo que el diablo decía que este no vaya a caer en cuenta, que no lo vaya a circuncidar, porque por ahí me le meto allá. O sea, esa es la puerta que yo voy a aprovechar y allá me le meto por ahí y le vuelvo pedazos a esa casa. Pero que no se acuerde. Y yo creo que Dios decía, que este caiga en cuenta, hombre. Oiga, que se las pille. Y como no se las pillaba, Dios dijo, no, este hay que hacerle algo más duro para que... Y es tan tremendo, y aquí están las mujeres. ¿Dónde están las esposas? Moisés no se la pilló. Quien se las pilla es Séfora. Hermano, donde Séfora no salga allí, Moisés hasta ahí llega. La que le solucionó ese chicharrón a Moisés fue Séfora. Por eso, gloria a Dios dígale a Dios, gracias a Dios por esta esposa mía. Y yo le aseguro, chiquitica, es una bendición para usted o yo. Hermanos queridos, eso es una cosa tremenda. Hay cosas que nosotros, hermanos, mírenme, hay cosas que nosotros no vamos a notar, pero van a ser nuestras esposas las que van a caer en cuenta. Denle un aplauso a Dios por las esposas. Aleluya. ¿Sí ve lo tremendo de ese pasaje? Entonces, cuando Séfora vio la gravedad de eso, o sea, Séfora tuvo el discernimiento y la cogió en el aire, como decimos nosotros, y cogió el pedernal, que era como un cuchillo hecho de piedra. Ese era un pedernal, un cuchillo hecho de piedra. Y yo me imagino ese peladito, piensa en eso. Venga para acá, ¿qué pasó? Venga para acá rápido. Bájese los calzoncillos, mijo. ¿Qué pasó, mamá? No, ¿qué pasó? Nada, venga para acá. Tin, tin, hermanos. Padre de la gloria. Y cuando se hizo eso, la ira de Jehová se aplacó. Pero más que la ira, y sé que me están entendiendo, hermanos, se solucionó un problema, o no, déjenme decirlo así, se cerró una puerta que mucho más adelante el diablo iba a utilizar. Tremendo, ¿verdad? Iba a utilizar. Pero el punto es este, para no alargarme tanto, hermanos. El punto es de que Dios quería que Moisés con su familia fueran bajo la cobertura del pacto y que no fueran sin esa cobertura. Ahora, nosotros, hermanos, caminamos no en el pacto de Adán, ni caminamos en el pacto de Dios con Noé, ni caminamos en el pacto de Abraham, ni caminamos en el pacto de Moisés. Nosotros caminamos en este pacto. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Poderoso, hermanos. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Miren lo que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto es mediador, dígalo fuerte, de un mejor pacto. Otra vez, ¿de un qué? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Míreme por favor, si Dios detuvo a Moisés y no lo dejó avanzar más hasta que circuncidaran a ese muchacho, de tal forma que todos fueran bajo la cobertura del pacto, hermanos, uno que entiende que ese pacto con Abraham era supremamente importantísimo. O sea, eso era lo que iba a garantizarles victoria allá en Egipto. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese pacto, como ejemplo de Dios con Abraham, aunque era bueno, pero no se compara al nuevo pacto establecido por Cristo.
Lo que quiero decirle es, si Moisés fue confiado a Egipto a enfrentar todo lo que acabo de mencionarle, a sabiendas que él y su familia vivían bajo el amparo del pacto entre Dios y Abraham, piensen en la confianza que usted y yo debemos tener, sabiendo que nos cubre el mejor pacto de todos, el pacto establecido por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir? Seguros. Amén, hermanos, seguros. Dice entonces allí Hebreos 8:6 que Cristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Acuérdense cuando la última cena, cuando él tomó la copa, ¿se acuerdan qué dijo? Esta es la copa del nuevo pacto. ¿Sí? Esta es la copa del nuevo pacto. Miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno puede ver que Dios le decía a su pueblo: yo voy a establecer un nuevo pacto. Eso se lo dijo. Yo voy a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál era ese nuevo pacto? El pacto establecido por la sangre de Cristo. Entonces, yo digo, Dios mío, si Adán fue bendecido por ese pacto, si Noé fue bendecido por el pacto, si Abraham fue bendecido por el pacto, si Moisés fue bendecido por el pacto, ahora nosotros, la iglesia, hermanos, somos supremamente mega bendecidos por el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo. Ahora, déjeme mencionarle solamente 3 cosas y vaya a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice Efesios 1 versículo 7. Voy a mencionarle 3 bendiciones del nuevo pacto. 3. ¿Por qué es un mejor pacto? Y voy a mencionarle 3 bendiciones del nuevo pacto. Léalo conmigo, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Y lea lo que sigue: el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Escúcheme bien, por favor, míreme. ¿Por qué el pacto de Cristo es mejor que los anteriores pactos? Porque en el nuevo pacto, número 1, hay perdón de pecados. ¿Qué hay, hermanos? Perdón de pecados. En ninguno, escúcheme bien, en ninguno, se lo repito, en ninguno de los anteriores pactos había perdón de pecados. En ninguno. En el único que hay perdón, que Dios borra, que Dios olvida nuestro pecado, es en el nuevo pacto. Por eso, y yo sé que de pronto algunos no saben esto, pero se los menciono. Cuando morían los patriarcas, ninguno de ellos iba al cielo. Cuando murió Abraham, Isaac, los patriarcas, ninguno fue al cielo. Ellos iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Todos ellos iban a un lugar que se llama el seno de Abraham. ¿Y por qué, pastor? Porque para ese momento la sangre de Cristo, hermanos, no había sido derramada aún. Y en el único que hay perdón de pecados es en la sangre de Cristo, en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Por eso todos ellos cuando morían no iban al tercer cielo, ellos iban al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque los animales que ellos sacrificaban, ¿qué hacía la sangre de esos animales? Cubría el pecado de ellos, de alguna forma aplacando la manifestación de la ira de Dios. Cubría, tapaba el pecado, pero no lo quitaba, pero no lo borraba. ¿Y qué dice Apocalipsis? Nada que tenga pecado entra al reino de los cielos, nada. Por eso ellos no pueden entrar allá, porque la sangre de esos animales no podía borrar el pecado de ellos, se los cubría. Por eso Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, otra vez, que quita el pecado del mundo. En el único pacto que los pecados son borrados es en el nuevo pacto. Y por eso, hermanos, por la sangre de Cristo, usted y yo tenemos entrada, ¿dónde? A la misma presencia de Dios. Den un aplauso al Señor. Por eso ese es un mejor pacto, hermanos.
Y ustedes saben todo lo que hemos enseñado, que el pecado trajo enemistad entre el hombre y Dios. Por eso la Biblia habla de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Pero por el perdón de pecados ya no estamos enemistados con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Ya no estamos distanciados de Dios, ahora estamos cerca de Dios. Amén. La reconciliación solamente se logra a través de la sangre del nuevo pacto. Entonces, esa es la primera bendición que lo hace mejor que los otros pactos. Que solamente en este hay perdón de pecados, en los otros no, hermanos. Lo segundo, y esto es muy poderoso, Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, y lea fuerte lo que sigue, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es lo segundo, hermanos, que en el nuevo pacto hemos sido establecidos como hijos adoptados por Dios. Somos hijos, Él es nuestro Padre celestial, hermanos. Ahora, esto sería un estudio pues mucho más profundo, ¿verdad? Todo lo que implica ser hijo. Pero solamente le menciono una cosita entre tantas cosas. Yo pregunto, ¿un buen padre siente envidia de ver a sus hijos avanzando o se satisface de verlos avanzando? Uno como padre quisiera que avanzaran más de lo que uno ha avanzado. Dice la Biblia que los hijos son como saetas o como flechas guardadas en la aljaba. La aljaba era el lugar donde se guardaban, ¿sí?, las saetas, las flechas. Ok, en el momento exacto, el flechero abría la aljaba, sacaba la saeta, la flecha y la ponía en el arco y la impulsaba para que esa flecha avanzara lo más que pudiera, ¿verdad? Un verdadero padre no teme en sacar a sus hijos a las saetas de la aljaba e impulsarlos con el arco. El que no es padre sabe qué hace, siempre los va a tener escondidos en la aljaba. Y son flechas, pero ¿cómo están? Pero están escondidos, están guardados en la aljaba. Son flechas y con un potencial grande, pero ahí están escondidos. Como Dios es nuestro Padre, Él no teme en promocionarnos. Acuérdese de esto, nunca lo olvide. Como Él es nuestro Padre celestial, Dios no teme, Dios no lucha con la envidia. Dios no dice, pero qué tal que yo promocione a este y este alcance fama y este alcance renombre y que no, al contrario, Dios se satisface con eso. Amén. Y por eso usted va a encontrar que Dios dice, te daré un nombre grande. O sea, a Dios no le causa dolor, sino satisfacción el cogernos, sacarnos de la aljaba, ponernos en su arco e impulsarnos tan lejos como se pueda. Dios no tiene problemas con eso. O sea, los problemas están en nosotros, porque decimos, ¿qué tal que yo impulse a este y este me termine moviendo el piso? ¿Qué tal que yo impulse a este y este termine predicando mejor que yo? ¿Qué tal que yo impulse a este y este de pronto se gane el cariño de la gente y terminen amándolo más que a mí? No, yo mejor lo dejo guardadito en la aljaba, o como dicen algunos, le corto las alas y no lo dejo volar. Entonces, entre tantas, podría hablar muchas cosas, pero solamente menciono esa. Él es nuestro Padre y Él nos ha adoptado como a hijos. Y un padre promociona. Por eso Dios no teme en ponernos en su arco y enviarnos, lanzarnos, impulsarnos. Dígale a alguien, prepárate para ser impulsado. Dígaselo, prepárate para ser impulsado. Dígaselo, prepárate para ser impulsado. Ahora, ¿cómo Dios nos impulsa? Regalándonos oportunidades. ¿Cómo Dios nos impulsa? Abriéndonos puertas, hermanos. Entonces, ¿por qué este es un mejor pacto? Uno, porque en él hay perdón de pecados. Dos, porque somos adoptados como hijos de Dios. Tres y último, le dije tres nomás, no son los únicos,
pero quise traer 3 en esta mañana. Allí mismo en Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dígalo fuerte, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche esto. Un hombre muy importante, quien leyó los libros sagrados de las diferentes religiones, el Corán, la Biblia y otros, a él le preguntaron, escúcheme con atención, a ese hombre importante le preguntaron: tú que has leído los libros sagrados de las diferentes religiones, ¿qué te llama la atención? De todos, ¿qué es lo que más te llama la atención? Y él dijo esto: lo que más me llama la atención es lo que dice el libro sagrado de los cristianos, es decir, de la Biblia. ¿Y por qué? Y él dijo: porque es en el único libro en donde se enseña que el Dios de ellos vive dentro de ellos. Es en el único libro sagrado que se dice eso, que un Dios perfecto viene a morar en gente imperfecta. ¿Qué tal eso, hermanos? Leyó todos los libros sagrados, pero eso fue lo que más le llamó la atención. El libro sagrado de los cristianos, la Biblia, es en el único libro donde se dice que el Dios de ellos viene a vivir dentro de ellos. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, es Dios mismo morando dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros. Amén. Y eso es poderoso, un Dios perfecto morando dentro de personas imperfectas, en proceso de perfeccionamiento. Entonces, para terminar, Moisés iba rumbo a Egipto con el hijo sin circuncidar, y Dios le salió al encuentro, porque Dios por amor dijo: a este hay que detenerlo para que caiga en cuenta y circuncide al hijo y no se vaya con esa puerta abierta al infierno. Gloria a Dios que aunque Moisés estaba cabezón, distraído, pero ¿quién le solucionó ese chicharrón? Séfora le cuadró ese problema y metió al hijo bajo el amparo del pacto entre Dios y Abraham. Ok, y así entonces Dios los dejó ir. Ya iban bajo la cobertura del pacto. Usted y yo caminamos hoy bajo la cobertura de un mejor pacto, el pacto establecido por la sangre de Cristo. Amén. Que tiene mejores promesas. ¿Cuál es la primera? Perdón de pecados. La segunda, que somos adoptados como hijos de Dios, y como es nuestro Padre, no teme en lanzarnos, en promocionarnos. Y número 3, es en el único movimiento donde el Dios Todopoderoso viene a vivir en una iglesia imperfecta. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya.